El ninju unirá a la humanidad. Esas fueron las últimas palabras de Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos, el creador. Desde el principio de los tiempos, la raza humana se ha visto envuelta en conflictos de poder, codicia y ambición. Era un ciclo de violencia interminable que debía terminar cuando el sabio enseñó a los humanos el poder del chakra. Con ese don, había querido dar la paz, pero los humanos tienen la extraña costumbre de destruirse a sí mismos. El chakra que debía unir se convirtió en el catalizador de una violencia aún mayor entre los dos hijos del sabio, Indra y Asura. Si tan solo Hagoromo hubiera comprendido que la culpa de la humanidad radicaba en sus emociones retorcidas y que otorgarles poder solo los envalentonaría. Una prueba de esta afirmación fue el conflicto entre los hijos del sabio, que comenzó por una simple cuestión de sucesión. Poder. El sabio que enseñó al mundo la importancia de la paz no pudo enseñar a sus propios hijos los mismos valores. Y ese fue el comienzo de una masacre que se prolongó durante siglos. Una masacre que seguía ocurriendo todos los días. El chakra fue convertido en arma por el hijo mayor del sabio, Indra. Al ser el primogénito y más poderoso entre los hijos de su padre, consideraba que tenía el derecho legítimo de suceder a su padre. Pero el sabio eligió al hermano menor y dividió a los hermanos para siempre. Asura, el hermano menor, amaba a su hermano pero era un hijo obediente de su padre. Intentó hacer las paces, pero el sabio insistió en que Asura fuera su sucesor. Dividió al mundo. Aquellos que creían en Indra y en su legítimo derecho, comprometieron a sus familias con él, y aquellos que realmente amaban al sabio por encima de todo, prometieron su lealtad a Asura. Y eso empezó la guerra infinita. Con el paso del tiempo, ambos hermanos lucharon entre sí con sus respectivos partidarios transformando sus familias en varios clanes ninja. El clan Uchiha y el clan Senju. Se levantaron dos facciones opuestas que lucharon entre sí durante siglos, mucho después de la muerte de Indra y Asura. El conflicto se convirtió menos en una cuestión de sucesión legítima o de cumplir el deseo del sabio, sino en una cuestión de establecer el dominio, el orgullo y la venganza. La paz nunca llegó, ya que los diversos clanes nobiliarios que seguían a estas dos casas tenían su propia agenda y siempre siguieron fomentando la guerra. Varios individuos, grupos y naciones poderosas comenzaron a contratar a estas dos facciones por sus propios motivos egoístas. La era de las guerras de clanes. Este era el nombre del actual conflicto entre las dos facciones. Cuando la guerra entre Indra y Asura comenzó, la mayoría del mundo esperaba que la facción del hijo mayor ganara, ya que era más poderoso y talentoso que su hermano y sus seguidores, pero los Senju demostraron ser más resistentes e inteligentes que sus hermanos mayores, ya que consiguieron alianzas de varias otras facciones para su causa con cooperación, matrimonio, dinero y otros beneficios. Mientras que los Uchiha, a pesar de ser los más poderosos en combate, tenían un defecto fatal que seguían heredando de su fundador, Indra. Superioridad. Siguiendo los pasos y la ideología de Indra, los Uchiha continuaron creyendo en su habilidad, destreza y Sharingan. Se les llamaba portadores del fuego, y se rumoreaba que eran descendientes de dragones, destinados a una grandeza inimaginable o a la pura locura. Los Uchiha no formaron muchas alianzas, a diferencia de los Senju, pues creían que los clanes inferiores y más pequeños debían su lealtad a Indra y a sus sucesores, que era su deber inclinarse ante sus superiores. Esto les llevó a su aislamiento, pero a pesar de ello siguieron sobreviviendo y luchando porque su destreza con el Sharingan no tenía parangón. Sin embargo, con el paso de los siglos y el aumento de los conflictos, los Uchiha empezaron a perder. Su poder comenzó a disminuir con más y más clanes que se unían al Senju, lo que solo sirvió para alimentar la ira entre los Uchiha. En su loca búsqueda de poder, establecieron la práctica de que los miembros del clan casaran a sus hermanos o primos para mantener su línea de sangre pura. Para evitar que la sangre foránea corrompiera sus futuras generaciones. Su locura fue tan grande que cualquier miembro del clan que se casara fuera del mismo era asesinado junto con sus hijos. En lugar de matar a sus enemigos, los Uchiha comenzaron a matarse a sí mismos.
Los Senju utilizaron esta ventaja para destruir por completo a los Uchiha hasta tal punto que ya no eran dignos de igualar a los Senju en poder y dominio. Los orgullosos descendientes de Indra siguieron menguando hasta que otra catástrofe los golpeó. El Sharingan desapareció. Fue la peor devastación para los guerreros que se enorgullecían de sus poderosos ojos. Muchos investigadores y médicos sugirieron que el matrimonio entre clanes era la razón detrás de este fenómeno, otros sugirieron que los Uchiha estaban simplemente debilitados junto con muchas razones diferentes. Sea cual sea la verdadera razón, no cambiaba el hecho de que el Sharingan había desaparecido y nada de lo que hicieran los Uchiha conseguía reiniciar su preciado Doujutsu entre los miembros de su clan. Pasó otro siglo y la caída de los Uchiha siguió empeorando. A todos nos quedó claro. La casa del dragón estaba muriendo. Tajima Uchiha observó cómo un grupo de chicos practicaba sus ejercicios de artes marciales en el campo verde abierto. Eran 5, y todos llevaban la misma armadura, además de compartir otro rasgo común. Eran hermanos de sangre. Los 5 hijos de Tajima. Herederos de la casa Uchiha. El orgulloso padre sonrió al ver a sus dos mayores luchando entre sí en una mortal batalla de Kenjutsu. A pesar de tener solo 8 y 7 años, Madara e Izuna eran el orgullo de Tajima. Su casa podría haber perdido su famoso Sharingan y gran parte de su dominio en todo el mundo, pero no había disminuido la superioridad de los Uchiha en ninjutsu, genjutsu, taijutsu, kenjutsu y muchas otras artes. Eran guerreros orgullosos y su casa aún tenía suficientes números para continuar su legítima guerra contra los sangrientos Senju. Tajima sonrió cuando Madara lanzó una bola de fuego hacia su hermano menor que fue contrarrestada por un ataque similar de Izuna. Madara era el primogénito de Tajima y su hijo más fuerte. Había heredado toda la fuerza y el aspecto de Tajima, era un guerrero hábil y digno de liderar el clan en el futuro, y a diferencia de sus hermanos menores, no era blando. Izuna era el segundo hijo, de 7 años, y sucesor de su casa si Madara moría. Aunque no era tan fuerte como su hermano, Izuna era muy querido por los miembros de su clan. Era un buen líder, un luchador eficiente y un defensor incondicional de todos sus hermanos. Tajima observó a sus hijos tercero y cuarto que seguían practicando juntos el Shuriken. Los gemelos, Yashiro e Inabi, eran idénticos y compartían el aspecto de su padre. Eran niños de 6 años y eran unos luchadores decentes. Aunque eran demasiado arrogantes para su propio bien, un rasgo que a Tajima le preocupaba que les perjudicara en el campo de batalla. Y ahí estaba su último y más joven hijo. Tajima no pudo evitar el dolor al ver al joven. De pelo castaño y tez blanca, era la viva imagen de su madre y de la difunta esposa de Tajima, Hikari Uchiha. Naruto Uchiha, de 5 años, el quinto y más joven de los hijos de Tajima, era diferente a sus hermanos mayores. No era solo el aspecto, sino lo que el niño representaba, lo que lo convertía en un paria entre su propia familia y el clan. Hikari había muerto al dar a luz al niño y le había dado su nombre. Tajima había amado mucho a su esposa y la muerte le había destrozado. Había intentado ser un padre obediente para sus 5 hijos huérfanos de madre, además de desempeñar el papel de jefe de su antigua y noble casa. Una tarea que se hacía aún más difícil con los Senju respirando sobre sus cuellos. Naruto creció siendo la imagen de su madre. De buen corazón y un niño feliz que adoraba a sus hermanos mayores aunque la mayoría de ellos lo despreciaran culpando al niño de la muerte de su madre. El propio Tajima había permanecido indiferente a su hijo menor y solo le proporcionaba las necesidades básicas. Naruto no era tan fuerte como sus hermanos, ni tenía la fuerte voluntad necesaria de un Uchiha. Amaba demasiado, perdonaba demasiado, y la mayor parte del tiempo era ajeno al mundo que le rodeaba. Naruto nunca sería alguien digno y útil para el clan. La única razón por la que Tajima no lo había repudiado era porque necesitaba herederos en este mundo traicionero donde los niños morían, y sobre todo, porque Hikari le había hecho prometer a Tajima que cuidaría del niño. Ante la indiferencia de Tajima por el chico, el clan también perdió todo interés e ignoró a Naruto Uchiha. No era más que un heredero de repuesto y un debilucho.
Los fuertes sobreviven, los débiles mueren. Tajima frunció el ceño cuando Yashiro e Inabi se burlaron de su hermano menor cuando este no pudo producir una bola de fuego y acabó tosiendo a pleno pulmón. Maldito debilucho. Escupió Inabi con desagrado. Yashiro se adelantó para golpear a su hermano que tosía, solo para que una sombra se interpusiera. Al levantar la vista, el tercer hijo de Tajima vio a su hermano mayor de pie ante él con una mirada aguda en sus ojos oscuros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Izuna, y entrecerró los ojos cuando Yashiro apretó los puños mientras miraba a un asustado Naruto. Enseñarle una lección. Es un débil y una vergüenza para nuestro clan. Ni siquiera puede formar un simple jutsu de bola de fuego, dijo Yashiro enfadado, y se estremeció cuando Izuna le dirigió una mirada fría. Es nuestro hermano, recordó Izuna. Ha matado a mamá, gritó Inabi con furia. Izuna se adelantó haciendo que sus dos jóvenes hermanos dieran un paso atrás. Tajima estaba a punto de moverse para intervenir, cuando Madara suspiró y agarró a los dos niños enfadados por el cuello. Vengan, les enseñaré un nuevo jutsu junto al lago, propuso el mayor con una sonrisa. ¿De verdad, hermano?, preguntaron los dos chicos emocionados con alegría en sus ojos. Madara era su héroe después de todo. Sí. Así que vayan, dijo Madara. Los dos hermanos se alegraron y corrieron hacia el lago para aprender algo nuevo de su hermano pródigo, ignorando por completo su anterior enfado con su hermano menor. Madara vio que Izuna seguía enfadado y le puso una mano en el hombro. Déjalo, Izuna. Son niños, aconsejó Madara, solo para recibir una mirada acalorada de su hermano más cercano. Naruto es nuestro hermano, Madara. Madara vio al niño asustado y gimoteante que los miraba fijamente. No lo odiaba como Yashiro e Inabi, pero tampoco lo amaba. En este sentido, Madara era igual que su padre, ambos toleraban a Naruto pero no hacían nada más. Izuna era el único que se preocupaba por el niño y lo cuidaba. Bien. Pero no intentes tener favoritos, Izuna. Yashiro e Inabi también son nuestros hermanos, recordó Madara con paciencia. Así es, Naruto. Madara volvió a suspirar, su hermano era terco y no cedía. Muy bien. Con eso Madara se fue a reunir con sus dos hermanos que lo esperaban junto al lago. Izuna, furioso, se volvió hacia su padre y vio que el hombre le dirigía una mirada firme. ¿Tienes algo que decir, chico?, preguntó Tajima con severidad, y observó cómo el chico cerraba los puños. No, padre. Izuna se apartó de su padre y se dirigió hacia su hermano menor. El joven le miró con los ojos llorosos e Izuna se estremeció al ver los labios quemados. Hermano, ¿puedes enseñarme un jutsu, por favor?, preguntó el tímido chico. Estás herido, dijo Izuna con dudas, y vio que el chico se estremecía cuando intentaba tocarse los labios quemados. No. Yo puedo luchar. Igual que tú, proclamó el pequeño Naruto con tal seguridad que rompió el corazón de Izuna. Pero la verdad era que Naruto no podía realizar bien el ninjutsu. Todos los niños Uchiha tenían que realizar un jutsu de bola de fuego como derecho de paso a la edad adulta a los 6 años. En unas semanas, el niño cumpliría años y estaría obligado a pasar. Sin embargo, Naruto tenía problemas. Era menos hábil y tenía la cabeza dura, por lo que se lesionaba la mayoría de las veces. Pero si fracasaba en el derecho de paso, Izuna temía que el chico se volviera aún más odiado entre el clan, pues los Uchiha nunca toleraban a los débiles. La única razón por la que Naruto tenía una vida cómoda era porque era el hijo del jefe del clan. Un hijo despreciado, pero un hijo al fin y al cabo. Te enseñaré pero mañana. Ahora hay que curar tus heridas, prometió Izuna, pero el chico de pelo castaño negó con la cabeza. Ahora. Izuna sonrió ante la exigencia infantil del chico de aprender cuando parecía a punto de caerse de cansancio. Era por eso que Izuna amaba a su hermano menor, era un tonto obstinado pero una persona que nunca se rendía.
Un niño que estaba decidido a demostrar su valía a pesar de no contar con el apoyo de su familia de sangre. Bueno, sí puedo. Pero entonces no tendré tiempo de invitarte a ramen, dijo Izuna con una sonrisa oculta. El niño parecía haber recuperado la energía perdida, ya que saltó literalmente por los aires. Todo emocionado y olvidando por completo el frío trato que le daban sus otros hermanos. Ramen, gritó Naruto con el puño en alto. Izuna se rió ante la exhibición sintiéndose feliz al ver esa sonrisa. Naruto tenía esa forma de ser, una sonrisa del chico podía quitarle el cansancio de un día a Izuna. Así que cuando le ofreció su espalda, el hermano menor de Izuna saltó alegremente y se agarró a su cuello cariñosamente. Eres el mejor, hermano, gritó Naruto, casi haciendo que Izuna se quedara sordo. Izuna observó a su padre mirándoles con una mirada extraña. El segundo hijo de Tajima se limitó a hacer una respetuosa inclinación de cabeza al hombre antes de iniciar su camino hacia la aldea, feliz de involucrarse en la interminable charla de su hermano menor. Naruto observó la inmensa ciudad construida por sus antepasados. Era tan enorme, con tantas luces y con tanta gente intentando vender tantas cosas bonitas. Estaba tan embelesado con la visión de los juguetes nuevos en una tienda cercana, pero entonces recordó que su padre les dijo que los Uchiha jugaban con espadas, no con caballos de madera. Aún así, Izuna le vio mirando el caballo de madera y se lo compró. Naruto se sentía feliz siempre que estaba con él. Izuna casi nunca lo regañó, tal vez cuando intentó escabullirse a medianoche fuera de los muros de la ciudad. Esas fueron las únicas veces que su hermano se enfureció con él advirtiéndole que el mundo era peligroso, especialmente para un Uchiha. Naruto no supo por qué Izuna dijo eso pero obedeció a su hermano. Yashiro e Inabi siempre eran malos con él, se burlaban de él, incluso intentaban pegarle siempre que podían. Madara ponía fin a eso cada vez que se daba cuenta, pero su hermano mayor nunca hablaba mucho con él, y eso le dolía. Hermano, ¿crees que Madara me odia?, preguntó Naruto. Izuna lo miró sorprendido mientras seguía llevándolo hacia la enfermería para curar los labios quemados de Naruto. No. Madara está ocupado. Es el heredero de nuestra casa, nuestro futuro líder. Tiene muchas cosas que hacer, dijo Izuna con dudas. Él habla con Yashiro e Inabi pero no conmigo. No me gusta, dijo Naruto, con las mejillas hinchadas de ira. Naru. No. Te tengo a ti, no lo necesito a él. Al estúpido Yashiro o a Inabi. Izuna se rió un poco ante la tonta declaración de su hermano. A veces tenía que recordarse a sí mismo que Naruto era todavía un niño y que aún no había crecido. Todavía no había visto el campo de batalla, algo que todos sus hermanos ya habían hecho de diversas maneras. Madara e Izuna habían luchado en el frente, incluso Yashiro e Inabi habían luchado bajo la dirección de su padre. Naruto era el más joven y por mucho que Izuna odiara aceptarlo, no era muy fuerte. Tal vez lo sería si su padre y Madara le dieran una oportunidad, pero era poco probable que eso ocurriera pronto. Su familia nunca había sido la misma después de la muerte de su madre. Izuna quería a todos sus hermanos. Respetaba a Madara, cuidaba de Yashiro e Inabi, pero sobre todo adoraba a su hermano pequeño Naruto. La gente decía que se parecía a su madre e Izuna quería creer que a su madre le gustaría que cuidara de su hijo menor. Finalmente logró llevar a Naruto a la enfermería y llamó a un médico para que curara sus heridas. Su hermano recibió atención inmediata, ya que eran los hijos del líder de su casa. Naruto estaba muy feliz jugando con su caballo de madera mientras la doctora terminaba de curar sus quemaduras y le aplicaba ungüento junto con un vendaje. Incluso le dio al pequeño unos caramelos ganándose una amplia sonrisa del niño de pelo castaño. ¿Deberíamos ir a por ramen?, preguntó Izuna. Sí, exclamó Naruto. Izuna se golpeó la frente cuando su hermano pequeño salió corriendo de la enfermería haciendo que dos enfermeras perdieran el equilibrio y se cayeran de espaldas. Se disculpó en nombre de su hermano y corrió tras él. No tan rápido, advirtió Izuna.
Su advertencia fue recibida un poco tarde ya que Naruto se topó con unos guardias que salían a patrullar. Estaban a punto de regañarle pero entonces se dieron cuenta de quién era y le lanzaron miradas de desprecio. Incluso estas se desvanecieron cuando Izuna se acercó y los fulminó con la mirada. Izuna sonrió cuando los guardias se estremecieron al verlo, se disculparon con su hermano y salieron corriendo. Sabían cuál era su lugar. Aún así, se adelantó y golpeó ligeramente a su hermano en la cabeza haciéndole fruncir el ceño. Oye. Mira por dónde vas, hermanito. Amonestó Izuna. Naruto resopló y colocó sus manos sobre el pecho sentándose en medio de la calle. Izuna vio como muchas señoras y chicas se desmayaban ante el joven y los hombres le lanzaban miradas de desaprobación por ese comportamiento tan infantil. Izuna se pinchó la frente. Corramos, entonces. Dijo sin importarle las miradas de desaprobación de los hombres Uchiha. La sonrisa de Naruto podría haber iluminado una ciudad entera. Madara encontró a sus dos hermanos charlando y comiendo en el puesto de ramen. Era Naruto el que engullía su tercer tazón de ramen con Izuna mirándolo con cariño. Al ver a esos dos interactuar, Madara no pudo evitar sentir una punzada de celos. Él e Izuna estaban unidos como hermanos, pero el vínculo que Izuna compartía con Naruto era algo más. Madara no sabía qué sentir hacia su hermano menor. Era de la familia, pero Madara aún tenía vagos recuerdos del día en que su madre murió al dar a luz a Naruto. Todavía podía recordar que ella les pidió a él y a Izuna, sus hijos mayores, que cuidaran a sus hijos restantes. Y Madara había intentado cumplir su deseo. Había cuidado de Yashiro e Inabi en la vida y en la guerra, pero no estaba allí para Naruto. Tal vez fuera lo parecido que era a su madre o lo inocente que era en comparación con su duro plan. Madara no sabía cómo interactuar con el chico, no quería ser cruel con él como Yashiro e Inabi pero tampoco le entusiasmaba mucho estar cerca. Pero una cosa era segura, Naruto era un Uchiha y su hermano, y Madara lo protegería de cualquier daño, solo que no sabía cómo hablar con este niño. Él no era Izuna. Con un suspiro, decidió hacer lo que le habían dicho. Izuna. Su segundo hermano se volvió hacia él, sorprendido cuando Madara entró en el puesto de ramen. Naruto palideció y al instante enterró la cabeza en su tazón de ramen medio vacío. Madara lo dejó tranquilo. Acompáñanos, hermano. Invitó Izuna con una sonrisa. Padre quiere que le acompañes a una reunión con los ancianos. Informó Madara. De acuerdo, solo déjame llevar a Naruto a casa y... Madara negó con la cabeza. Ahora. Y no discutas porque sabes que no puedes. Ve, yo lo llevaré a casa. Ofreció Madara, y vio que Izuna no se sentía cómodo con la idea, pero cuando su padre decía algo, ellos lo hacían sin preguntas. Izuna asintió. Madara pudo ver que Naruto también quería salir corriendo, pero Izuna le susurró algo que hizo que el chico asintiera. Antes de irse, el segundo hijo de Tajima se volvió hacia el mayor. Intenta hablar con él, Madara. Es nuestro hermano. Sugirió Izuna amablemente. Izuna. Comenzó Madara antes de ser interrumpido. Takashi murió hace 2 días en una misión. Solo tenía 6 años, hermano. Dijo Izuna. ¿Qué quieres decir? Preguntó Madara bruscamente. La vida es demasiado corta para lamentarse. Dijo Izuna. Madara se quedó atónito y se quedó quieto mientras su hermano se marchaba. Izuna de veces decía cosas como esta que mostraban su verdadero intelecto más allá de su edad. Hizo que el hijo mayor de Tajima mirara a su hermano menor durante un largo momento. Con otro suspiro, Madara tomó asiento junto al chico. A pesar de tener una diferencia de edad de apenas 3 años, Madara se sentía como si tuvieran más años de diferencia. Los dos eran tan diferentes. Sin embargo, tenía que intentarlo por el bien de Izuna al menos. Oí que te lesionaste durante el entrenamiento. Preguntó Madara con tranquilidad. Sí, hermano. Solo un poco. Contestó Naruto. Madara se estremeció al escuchar el miedo en la voz del chico.
¿Tanto lo había aterrorizado? ¿Cómo va tu entrenamiento con shurikens?, preguntó Madara, y esta vez el chico sonrió. Muy bien. Puedo dar a 3 objetivos en el centro a la vez, respondió Naruto con entusiasmo. Madara sonrió un poco. Tal vez su hermano tenía alguna esperanza, después de todo. ¿Quieres enseñarme cuando lleguemos a casa? Estoy libre por el resto del día, sugirió Madara. Pudo ver que el chico estaba nervioso y decidió hacer que se relajara un poco. Si demuestras lo que dices, te enseñaré un jutsu, dijo Madara. Madara palideció al ver la mirada hambrienta que llegó a los ojos emocionados de Naruto. Quería aprender de su hermano mayor al que la gente llamaba prodigio, lo había anhelado durante tanto tiempo que eso entristecía a Madara. Lo haré. ¿Entonces me enseñarás un jutsu genial?, preguntó el chico. Sí, dijo Madara. Antes de que pudiera decir nada, Naruto dejó el dinero de la comida que Izuna había dejado en el mostrador y salió corriendo. Madara se golpeó la cabeza contra la mesa, cómo olvidar que al pequeño bribón le gustaba correr mucho en cada oportunidad, así que tras un breve momento, corrió tras su hermano. Madara estaba impresionado. Nunca había imaginado que su hermano menor tuviera tal habilidad. Naruto siempre había tenido problemas con el ninjutsu, lo cual era vergonzoso para un Uchiha, pero el chico tenía otra peligrosa habilidad. Era experto en Kenjutsu. La forma en que sostenía su tanto, su postura firme pero flexible, su excelente velocidad y la forma en que hacía bailar su arma en el aire. El hecho de que estuviera haciendo que Madara se esforzara de verdad en el combate era un testimonio de su habilidad. Su hermano pequeño sacó 3 shurikens de su bolsa y los lanzó contra Madara. El hermano mayor desvió fácilmente los ataques y vio que su hermano aprovechaba el precioso segundo para acercarse. Madara se anticipó a un golpe rápido, pero lo que ocurrió a continuación le sorprendió aún más. Su hermano intentó barrerle las piernas. Madara saltó rápidamente en el aire y llevó su tanto hacia abajo, provocando un sonido agudo cuando Naruto lo paró con su propio tanto. Madara lanzó una patada hacia el pecho de su oponente que el chico evadió en el último segundo. No le dieron tregua, ya que Madara soltó una docena de shurikens hacia él. Naruto por su parte agarró sus armas similares, saltó en el aire y contrarrestó el ataque haciendo chocar cada uno de sus shurikens contra los de su hermano. Volteando en el aire, dirigió un tajo descendente de su tanto hacia un sorprendido Madara, solo para recibir una patada inversa que le hizo caer al suelo y escupir sangre. Intentó volver a ponerse en pie para mostrar a su hermano que aún no había terminado, pero le dolía el pecho. Lo hiciste bien, dijo Madara. Naruto sonrió ante los raros elogios que recibió de su hermano mayor. Incluso le ayudó a recuperarse y cumplió su promesa mostrándole un jutsu que complementaba sus habilidades. Eres bueno con las armas. Tu precisión es buena, así que déjame enseñarte cómo hacer que tu ataque con shuriken sea más mortal y de mayor alcance, explicó Madara. Naruto asintió obedientemente. Madara le mostró los sellos de mano que eran un conjunto de 3 sellos que Naruto aprendió rápidamente. A continuación, Madara le aconsejó sobre la cantidad de chakra que debía utilizar para que su ataque fuera más mortífero. A todos los hijos de Tajima se les habían enseñado ejercicios de control de chakra con la esperanza de convertirlos en verdaderos guerreros a una edad temprana. Y ahora estaba resultando útil. Naruto lanzó un solo shuriken seguido de realizar los sellos de mano que Madara le había mostrado mientras también infundía algo de chakra. Se sorprendió cuando su único shuriken se convirtió en 7 réplicas más y golpeó a más objetivos. Bien. Haz tus sellos de mano más rápido, en el campo de batalla un retraso de incluso un segundo podría costarte la vida, advirtió Madara. Sí, hermano, dijo Naruto. Madara asintió y se dio la vuelta para alejarse ahora que su trabajo estaba hecho cuando las palabras de Naruto lo golpearon. ¿Te preocupas por mí?, dijo Naruto.
Si no fuera por su autocontrol, Madara no sabía qué habría hecho al escuchar esas palabras, así que optó por una respuesta estándar. Eres mi hermano. Como tu hermano mayor, es mi deber protegerte, dijo Madara. Naruto le sonrió felizmente. Madara no podía entender por qué este chico estaba tan feliz, lo único que había hecho por él era enseñarle un simple jutsu que cualquier otro podría haber hecho también. Pero la forma en que Naruto sonreía se notaba al recibir una montaña llena de oro. El chico era extraño. Se distrajo de sus pensamientos cuando vio a Izuna entrar en el recinto y dirigirse a su habitación. Parecía furioso. Naruto, ve a descansar a tu habitación, ordenó Madara. Pero... ahora, ordenó Madara. El chico resopló, ganándose una ceja levantada de Madara. 2 segundos después, Naruto corrió instantáneamente hacia su habitación, ganándose una leve sonrisa de Madara. Tal vez Izuna no estaba tan equivocado sobre él. Aún así, decidió dejar que Izuna se enfadara. Cuando su segundo hermano estaba enfadado, lo mejor era dejarlo en paz y Madara tenía el presentimiento de quién podía haberlo hecho. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse por qué Izuna estaba tan enfadado. Una semana después, Madara encontró su respuesta mientras se encontraba en el campo de batalla junto a un gran número de miembros de su clan y todos sus hermanos. Tajima se situó al frente de la fuerza de 300 Uchiha listos para enfrentarse a sus enemigos jurados. Frente a él estaba el gran río Tama. Una fuente de agua estratégica clave que era el sustento de varias aldeas cercanas. Una que había sido controlada por los Senju durante más de un siglo, y que ahora pronto estaría en posesión de los Uchiha. Perder este río perjudicaría enormemente los intereses de los Senju y aseguraría una victoria clave para los Uchiha, que les haría conseguir más contratos de los ricos señores feudales que últimamente acudían más a los Senju. Miró fijamente a sus hijos, todos los cuales iban a participar en la batalla. Madara estaba sereno y preparado como siempre. Yashiro e Inabi estaban ansiosos por luchar para matar a los enemigos jurados de su casa. Izuna estaba furioso. El segundo hijo de Tajima, en lugar de estar al lado de su padre, se situó de forma protectora alrededor de su hermano menor. La cara de Naruto era una mezcla de aprensión, miedo y emoción. Era un niño de 5 años y normalmente pasarían unos meses antes de que se uniera a sus hermanos en este interminable conflicto, pero Tajima había visto la lucha de Naruto con el ninjutsu y dudaba que su hijo pudiera aprender el jutsu de la bola de fuego antes de que llegara su derecho de paso. Si fallaba, deshonraría a su familia en medio de su clan. Así que Tajima lo había traído aquí con la esperanza de hacerle ver al chico verde los peligros que le esperaban y cómo tenía que enmendar su camino para ser un mejor Uchiha como lo eran sus hermanos. Si Naruto actuaba bien, los miembros de su clan podrían ignorar su falta de destreza en el ninjutsu, y si moría, al menos lo haría con honor y con un tanto en la mano. Sería un verdadero Uchiha. Izuna se había enfurecido con él y discutía todos los días para revocar su decisión, pero Tajima había tomado su decisión. Su hijo menor se convertiría en un verdadero Uchiha o moriría como tal en este campo de batalla. Naruto. El nervioso chico que se había estado mordiendo el labio en silencio, miró a su hermano favorito y lo vio sonreír tranquilizadoramente. Pínchalos con el extremo puntiagudo, dijo Izuna. Naruto sonrió y asintió mientras agarraba firmemente su tanto corto con sus 2 pequeñas manos. Pronto oyó los cuernos de guerra que sonaban al otro lado del río y vio movimiento dentro del bosque. Momentos después, un ejército de guerreros vestidos con armadura salió corriendo con sus espadas y armas. Sus gritos de guerra fueron devueltos por los Uchiha con el mismo fervor. Mientras cargaban, Naruto se pegó al lado de Izuna y notó que mientras el enemigo llevaba armadura sus compañeros de clan no tenían esa protección. En su lugar, los Uchiha llevaban sus ropas de guerra y se precipitaron hacia la batalla. Por alguna razón, Naruto encontró esto extraño y estúpido.
Se quedó hipnotizado cuando una lluvia negra se elevó en lo alto del cielo y se dio cuenta de que era una lluvia de kunais y shurikens que descendía hacia su lado. Los Uchiha desviaron los ataques entrantes con facilidad, pero algunos no fueron lo suficientemente rápidos para contrarrestar la enorme tormenta que llovía del cielo y cayeron mientras la sangre brotaba de sus cuerpos destrozados. Naruto observó horrorizado cómo su hermano mayor, Inabi, caía al suelo agarrándose la garganta donde yacía enterrado un afilado kunai. Permaneció inmóvil esperando que su malvado hermano mayor se levantara, pero Inabi continuó inmóvil incluso cuando un charco de sangre roja comenzó a formarse alrededor de su cadáver. Su hermano estaba muerto. El campo de batalla estaba sumido en el caos, con los sonidos de las armas chocando, los gritos de los hombres y los jutsus desatados llenando el aire. Hombres y mujeres luchaban unos contra otros intentando matarse de la forma más vil y salvaje posible. Naruto vio a Yashiro llorar de agonía al ver morir a su hermano gemelo. El mayor de los Uchiha rugió ferozmente y luego saltó en el aire para apuñalar a un Senju adolescente en el vientre. Yashiro aulló y acuchilló a otros dos Senju, matándolos a hachazos antes de que 3 espadas le atravesaran el torso. Yashiro sonrió débilmente mientras dejaba caer un kunai de su bolsa. Hubo una explosión que despedazó a Yashiro junto con los hombres que lo mataron. Naruto se quedó entumecido viendo morir a su segundo hermano mientras la sangre y las vísceras llovían sobre él. La ira. El miedo se apoderó de su cuerpo como un maremoto mientras agarraba su tanto y corría hacia el Senju más cercano. Ignorando el pecho blindado, Naruto golpeó con saña a las rodillas del hombre, haciendo que un torrente de sangre brotara junto con el grito del enemigo mientras caía al suelo. Lo último que vio fue el tanto de Naruto enterrado en su cerebro. Naruto tuvo que desviar una docena de shuriken que iban dirigidos a matarlo. En su ansia de sangre, cargó hacia adelante pisando cadáveres y vísceras derramadas. Una mujer Senju parpadeó cuando él saltó en el aire y malamente trató de levantar su arma, pero no lo suficientemente rápido, ya que Naruto le rebanó el cuello brutalmente. Había cortado, había acuchillado. Corrió y se cayó. Apuñaló, paró. Su mente estaba aturdida mientras seguía matando guerreros Senju aislados con la ayuda de sus compañeros de clan sin mostrarles ni un ápice de piedad. Yashiro e Inabi siempre fueron malos con él, pero eran sus hermanos. Y estos hombres malos los mataron. Se giró al percibir un ataque y consiguió evitar que un tanto le cortara la cabeza. Por fin pudo salir de su rabia y se dio cuenta de que se trataba de una chica joven. Tenía un pelo rubio que apenas le llegaba a los hombros y unos ojos verdes brillantes llenos de ira y miedo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por una pesada armadura Senju y tenía la misma edad que él. Naruto rugió de rabia, lo que la hizo retroceder, y aprovechó ese momento para desarmarla seguido de una feroz patada que la hizo caer al suelo. Cubierto de sangre y vísceras, con los ojos encendidos de furia y el tanto goteando la sangre roja de sus enemigos, cargó hacia su nueva enemiga para acabar con su vida. Rugió mientras levantaba su arma para apuñalarla y, entonces, se detuvo. Porque ella estaba llorando. Lágrimas puras y cristalinas corrían por sus mejillas rubias y regordetas. Sus ojos verdes le miraban con miedo y súplica. Le temblaron las manos al verla llorar, una chica de su misma edad, y quiso matarla. Pero entonces se fijó en el emblema Senju de su armadura y recordó que sus compañeros de clan habían matado a 2 de sus hermanos hacía unos minutos. Tsunade. Levantó la vista para ver a 4 jóvenes enfadados que cargaban hacia él. Había asesinato en sus ojos cuando vieron el tanto de Naruto rondando a la niña. Con un gruñido furioso, Naruto se enfrentó a esos 4 ignorando a la chica derrotada. El primero en enfrentarse a él fue un chico mayor de pelo plateado con ojos fríos que hicieron temblar a Naruto mientras chocaban sus espadas. Era más fuerte y empujó a Naruto mientras el resto de los chicos se acercaban para matar. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, pues sabía que no sería capaz de evadirse. Moriría igual que Yashiro.
hasta que se produjo una salvaje ráfaga de aire cuando una sombra se interpuso entre las espadas del Senju. «No matarás a mi hermano, Senju», gritó Izuna furioso. Naruto sonrió aliviado cuando su hermano apartó de una patada al chico de pelo plateado que empujaba a Naruto hacia atrás. Los Senju estrecharon los ojos ante el nuevo enemigo mientras Izuna lanzaba una rápida mirada a su hermano. «Quédate detrás de mí, Naruto», ordenó Izuna. El pequeño asintió y se colocó detrás de su hermano mayor. Izuna desnudó su espada hacia adelante mientras los chicos Senju los rodeaban. Fue el chico de pelo plateado el que volvió a cargar con Izuna encontrándose con él de frente. Naruto bloqueó las cuchillas de los otros dos chicos, uno con el pelo medio negro y medio blanco, y el otro con el pelo castaño. Con toda su fuerza, Naruto empujó a los dos Senju haciéndolos tropezar un poco. De repente, otro Uchiha mayor corrió dentro de la batalla apuñalando al Senju de pelo castaño en el cuello desde atrás. Kawarama. El Senju se derrumbó en el suelo mientras su camarada mayor, un niño de 10 años con el pelo negro azabache, apuñalaba al Uchiha mayor en el pecho con un grito de angustia. Las súbitas muertes sobresaltaron a los combatientes de ambos bandos, incluido Izuna. La sangre voló en el aire cuando el Senju de pelo plateado le quitó la espada a Izuna y lo apuñaló en el pecho. Naruto gritó por su hermano, quien gruñó y golpeó a su atacante haciéndolo retroceder. El chico Senju de pelo mixto intentó atacar de nuevo a Izuna solo para recibir un rápido golpe en el ojo que le hizo caer gritando de dolor. Naruto corrió hacia su hermano, logrando atraparlo en sus pequeños brazos mientras ambos caían al suelo. Izuna. Los Senju ya estaban rondando cerca de su camarada muerto y del herido que acaba de perder un ojo por cortesía de la espada de Izuna. Izuna tosió sangre, y con cautela, se llevó la mano temblorosa al pecho, solo para ver que volvía empapada de sangre. «Izuna», gritó Naruto. El segundo hijo de Tajima miró vagamente a su hermano que lloraba histéricamente. Izuna tosió pero logró sonreír y puso su mano ensangrentada en la mejilla de su dulce hermano. Todo se volvía muy oscuro, los ruidos de la batalla se desvanecían y solo los gritos de su hermano llenaban los oídos de Izuna. Miró al chico al que había querido más que a nada en la vida y sonrió. «Sé feliz, hermanito», murmuró Izuna. Naruto se congeló cuando la mano de su hermano cayó de su mejilla, su pecho se inmovilizó y sus ojos se cerraron con esa sonrisa permanentemente grabada en su rostro. Izuna. «Hermano, levántate. Por favor. Ya no saldré fuera de las paredes. Haré lo que digas. Por favor», gritó Naruto, pero Izuna no respondió. Sacudió a su hermano una y otra vez solo para recibir el silencio. Naruto lanzó un grito de angustia y enterró su cabeza en el pecho ensangrentado de su hermano. Sus fuertes sollozos hacían temblar su pequeño cuerpo, los ruidos de la batalla se apagaban. Lloró mucho, gritó, pero Izuna no respondió. Vacilante, levantó la vista con el rostro manchado de sangre para ver a Madara, de pie a unos metros, con una expresión de horror grabada en su propio rostro ensangrentado. El hijo mayor de Tajima rugió mientras una ola de chakra se desprendía de su cuerpo, haciendo que todos los guerreros cercanos cayeran de rodillas. La ira en los ojos de Madara era enorme mientras cargaba y partía por la mitad al Senju más cercano. Los Senju más jóvenes que habían atacado a Naruto comenzaron a retroceder llevando a sus compañeros muertos y heridos más lejos. Naruto vio que docenas de Senju mayores se habían concentrado en Madara y en la amenaza que representaba, y estaban cargando hacia él. Con una fuerza que no creía tener, Naruto se levantó y cargó hacia su último hermano. No era tan fuerte como sus hermanos, pero era más rápido que ellos. Una habilidad que demostró al pasar entre los guerreros más viejos cortando sus piernas con su tanto sin piedad. Madara sembró la carnicería en el campo de batalla matando a todo lo que se cruzaba en su camino con su espada, con grandes bolas de fuego y con jutsu shuriken. Naruto protegió la retaguardia de su furioso hermano con la ayuda de otros Uchiha que se unieron a la carnicería con justicia. «Protejan a Madara»,
Los Uchiha se unieron a ese grito de guerra con Naruto al frente de la nueva carga, siguiendo el liderazgo de su hermano mayor. Fue como si se hubiera desatado un maremoto mientras filas y filas de guerreros Senju eran abatidos. La furia de Madara no tenía límites y ningún shinobi podía enfrentarse a él. Los que lo intentaban perdían la vida al instante. Naruto no sabía cuánto tiempo había luchado, ni cuántos había matado, ni cuántos de sus propios compañeros de clan habían muerto en la carga. Estaba muy enfadado y dolido. Otro cuerno sonó en el campo de batalla y, segundos después, los Senju empezaron a huir hacia las profundidades de los bosques de los que procedían. «¡Corran, abrazadores de árboles!», gritó un Uchiha. «¡Victoria! ¡Fuego y sangre!». Naruto se desplomó en el suelo sin gracia y se quedó allí inmóvil. Sintió un dolor en su brazo izquierdo y en la mejilla izquierda de su cara, pero no le importó, porque Izuna estaba muerto. Yashiro e Inabi también. Sus hermanos. Muchos Uchiha se apiñaron en torno a él y lo alzaron sobre sus hombros, llamándolo héroe, el joven dragón, el valiente. Sin embargo, tuvieron que despejar el camino mientras Madara volvía a la carga con la desesperación evidente en sus ojos. Sus ojos finalmente se centraron en su más joven y último hermano vivo y corrió hacia ellos. Naruto aún estaba entumecido cuando sintió que lo bajaban al suelo momentos antes de que un fuerte par de brazos lo agarraran en un feroz abrazo. Levantó lentamente la vista para ver que era Madara quien tenía lágrimas cayendo de sus ojos. Cualquier diferencia que los dos hermanos tuvieran en la vida se ahogaba en el dolor que sentían en este momento. Naruto se desplomó en los brazos de Madara y lloró mientras su hermano lo abrazaba. Fue en esta escena en la que Tajima Uchiha llegó y vio los jadeos junto con las miradas atónitas en los rostros de sus compañeros de clan. Sus propios ojos se abrieron de par en par al ver que su hijo mayor y el menor se abrazaban llorando ferozmente de pena. «Imposible», susurró Tajima, mientras miraba fijamente a los ojos de sus hijos. Estaban rojos con tomones negros. El Sharingan había renacido. Madara caminaba en silencio con el resto de su clan mientras veían acercarse las puertas de su ciudad natal. Los Uchiha estaban de muy buen humor tras haber conseguido su mayor victoria en una década, y, sobre todo, haber sido testigos del renacimiento de su famosa línea de sangre. Esa había sido la única razón que abrumó las pérdidas que sufrieron. Podrían haber conseguido la victoria, pero el precio era demasiado alto. Madara había partido a la batalla con 300 miembros de su clan y 4 de sus hermanos. Ahora regresaba con menos de la mitad de ese ejército y los cuerpos de sus 3 preciados hermanitos. Su único consuelo era el hecho de que no había perdido a todos sus hermanos. Su hermano menor seguía en este mundo y eso le daba a Madara la fuerza para luchar y protegerlo. Él y Naruto nunca habían sido los mejores amigos, pero después de perder lo que tenían, Madara no podía evitar preocuparse por el pequeño. Él era todo lo que le quedaba a Madara, aparte de su padre, hambriento de poder, que no había pestañeado al ver los cadáveres de 3 de sus hijos. Murieron con honor y su sacrificio nos devolvió el Sharingan. No hay necesidad de derramar ninguna lágrima, chicos. Madara no pudo evitar suspirar de satisfacción al ver a su padre con un ojo morado por cortesía de Naruto. El pequeño que había actuado tan manso y sumiso toda su vida se había enfurecido al escuchar a su padre decir tal cosa cuando el cadáver de Izuna ni siquiera estaba frío aún. Había saltado antes de que Madara pudiera detenerlo, incluso Tajima nunca había previsto tal movimiento hasta que Naruto demostró que era la sangre del dragón, y Tajima lo había enfurecido. Tajima no se había tomado bien el insulto e intentó devolverle el golpe a su hijo, solo para quedarse helado al ver el nivel de odio y rabia en esos pequeños ojos de Sharingan. Esa vacilación le había dado a Madara el tiempo necesario para hacer retroceder a su hermano y disculparse en su nombre. El joven dragón. Madara miró a su hermano que caminaba en silencio a su lado llevando consigo el frasco que contenía las cenizas de sus 3 hermanos. El chico estaba tan silencioso, sus ojos tan vacíos, una permanente mirada melancólica grabada en su joven rostro.
Madara solo había visto los cadáveres de sus hermanos, pero Naruto era quien los vio morir uno tras otro frente a sus ojos. La muerte de Izuna había roto algo en él, y sin embargo, también había encendido algo peligroso. Fue sacado de sus pensamientos por los rugidos y vítores de la masa de gente que los esperaba. A pesar de lo que había sufrido en la última semana, Madara no pudo evitar sentir que el alivio lo inundaba al ver su hogar y su gente. Tajima asintió a los vítores y comenzó a dar un discurso bastante prometedor de muchas más victorias contra los Senju. Y cuando introdujo el renacimiento del Sharingan entre sus dos hijos, todo el clan jadeó. Madara se quedó atónito al ver los vítores que estallaron ante el anuncio, que fueron incluso mayores que los de su victoria. Algunos ancianos y jóvenes del clan realmente lloraron al darse cuenta de que su amado Sharingan estaba de vuelta en su sangre. Fue una ocasión histórica. Y su padre se regodeaba en todos esos elogios y la gloria, sus ojos oscuros brillaban con una ambición aún mayor. Luego señaló a sus dos hijos. Mis dos hijos lograron la victoria para nosotros y juntos ayudarán a nuestra casa a conquistar el mundo entero. Hoy, ante los dioses, prometan su lealtad y servicio a Madara Uchiha, el dragón invencible, y a Naruto Uchiha, el joven dragón. El futuro de la casa Uchiha. Los ojos de Madara se abrieron ligeramente cuando, sin dudarlo, todo su clan se arrodilló mientras él daba un paso al frente. Cuando activó su Sharingan, vio todas sus esperanzas y sueños con sus nuevos ojos. Confiaban en él para recuperar su gloria perdida y hacerles justicia, y no les fallaría. Miró a su padre y vio que el hombre lo miraba con absoluto orgullo y confianza. Madara recordó haber visto morir a sus hermanos y a los miembros de su clan a manos de esos bastardos de Senjus y sintió que su ira aumentaba junto con su determinación. Traeré fuego y sangre a los Senjus. Rugió Madara, levantando su espada en el aire. El clan rugió junto a él y lo alabó una y otra vez. Entonces llegó el momento de que su hermano diera un paso al frente, el bebé de su familia, uno que siempre fue pasado por alto por el clan pero que ahora era el centro de su atención, pero una mirada a los ojos de Naruto le mostró a Madara que su hermano era diferente. Sus siguientes palabras lo demostraron. Perdimos a casi 150 de los nuestros en esta batalla, incluyendo a 3 de mis hermanos. Dijo Naruto con tristeza, mientras Tajima sentía que le hervía la sangre. La aldea cantará canciones sobre su sacrificio. Rebatió Tajima, y vio la decepción en los ojos de su hijo. Sí. Pero mis hermanos y nuestros guerreros muertos nunca los escucharán. Dijo Naruto. Eso golpeó a todas y cada una de las personas de su clan mientras miraban las numerosas jarras que contenían las cenizas de sus caídos. La emoción se apagó cuando la gente se dio cuenta del precio que se había pagado. Y Naruto dio un paso adelante. Luchamos sin estrategia como animales salvajes. Luchamos sin armadura creyendo en nuestra superioridad, somos guerreros poderosos pero también somos hombres. Sangramos y morimos al igual que los Senjus. Si no fuera por el sacrificio de mis hermanos y la valentía de Madara, hubiéramos perdido. Explicó Naruto con honestidad, ante la conmoción, el horror y la amargura que surgió en su aldea. Ya está bien, chico. Gruñó Tajima. Quedó totalmente silenciado cuando Naruto activó su Sharingan de 2 tomones y lo fulminó con la mirada. El chico se giró rápidamente hacia los suyos, que acababan de recibir una fuerte bofetada de realidad que destruía todos los planes que Tajima había hecho para el futuro próximo. Una victoria no nos convierte en conquistadores. Esta guerra está lejos de terminar, y si queremos derrotar a los Senjus, tenemos que luchar de forma más inteligente, tenemos que ser más astutos que ellos tanto en el campo de batalla como fuera de él. Somos Uchihas, la casa más fuerte y noble del mundo. Somos la sangre del dragón y juntos recuperaremos todo lo que hemos perdido, pero solo si luchamos juntos, solo si aprendemos de nuestros errores. Gritó el pequeño como el dragón que era. El silencio aturdido prevaleció cuando Naruto soltó su tanto para levantarlo en el aire. La gran cantidad de determinación y coraje en esos ojos de Sharingan atrajo la atención completa de todo el clan para sorpresa de Tajima y Madara. ¿Están conmigo?
Madara temía que su hermano hubiera dicho demasiadas verdades que su aldea no estaba preparado para escuchar, pero se demostró que estaba equivocado, cuando hubo movimiento entre los guerreros que habían luchado en el campo de batalla. Madara reconoció a los 3 chicos que fueron los primeros en arrodillarse, seguidos por varias docenas más. Naruto-sama habla de verdad y yo le creo. Mi espada es suya, ahora y siempre. Prometió Shisui Uchiha, ganándose un asentimiento del sorprendido joven que no había esperado ningún apoyo. Te prometo mi vida, joven dragón. Prometió Itachi Uchiha. El último chico levantó su espada haciendo que el resto del clan lo siguiera rápidamente. El joven dragón. Gritó Kagami Uchiha. Naruto se quedó quieto viendo cómo los suyos le juraban su lealtad por completo sin ningún tipo de duda. Tajima echaba humo, pero fue Madara quien abrió los ojos al ver un atisbo de alguien en su hermano pequeño. Izuna. Su hermano menor no era débil, pues había heredado la voluntad de Izuna. Y como el mayor, Madara tenía que protegerlo, ya que Naruto era su menor y único hermano desde ese día. Con una sonrisa, Madara se unió a los suyos para apoyar a su hermano por primera vez en su vida. Tajima observó a su joven hijo de pie, solo, cerca del lago. Estaba muy lejos del inspirador líder que había empezado a ganarse el apoyo de su aldea. Madara estaba empezando a ganar popularidad entre la generación de más edad, pero Naruto también había desarrollado bastantes seguidores entre los más jóvenes, con los herederos de 3 poderosas familias Uchiha prometiendo sus vidas a él. Naruto era diferente. Siempre lo había sido desde que aprendió a hablar. Ese chico. ¿Es algo más, no? Preguntó una voz suave. Tajima se volvió para mirar a su única hermana que aún quedaba en este mundo. Naori seguía siendo tan hermosa como siempre, con una larga melena morada que le llegaba a la cintura. Su piel era más clara que la de Tajima y su figura de reloj de arena la había hecho muy deseada por muchos en su clan. Sin embargo, no se había casado a pesar de haber cumplido los 19 años. Él mismo solo tenía 26 años, lo cual era bastante viejo en su mundo, donde no muchos vivían más allá de los 30 años debido a la constante guerra. Su hermana había heredado toda la gracia y belleza de su madre, mientras que Tajima había seguido a su propio padre para convertirse en el actual líder de su casa. Naori había sido una luchadora hasta que perdió a su único amante contra el clan Sarutobi. Eso le hizo perder las ganas de luchar y se retiró. Pero a pesar de las preocupaciones de Tajima, había demostrado ser bastante útil gestionando la administración de su clan. También era la representante de su clan entre sus pocos aliados y a menudo se ausentaba durante meses para mantener esas alianzas. Y solo se permitió relajarse a su alrededor. Así que cuando ella puso la mano en su brazo y lo abrazó, Tajima no se resistió. Solo ahora, cuando estaban solos él y su hermana, se permitió recordar a sus 3 hijos que habían perecido. Habían muerto como verdaderos shinobis y se aseguraría de que su sacrificio fuera recordado por su aldea. Lo siento, hermano. Susurró con tristeza, no deshonres a mis hijos, Naori. Advirtió Tajima, pero su tono no era ni duro ni frío. Eran niños. Dijo ella. Tajima rompió suavemente el abrazo y la miró de cerca. A estas alturas ya debería estar casada dando a luz a su próxima generación. Pero de nuevo, su hermana siempre había sido una salvaje y solo la muerte de su amante le había robado el fuego. En ese sentido, no era muy diferente a Naruto ya que ambos hacían lo que querían. Le tocó el ojo hinchado y se rió cuando le dijo que Naruto le había pegado. Los ojos de Tajima se crisparon. ¿Te parece divertido? Gruñó irritado. Solo puedes culparte a ti mismo, hermano. Nunca provoques a un dragón, y mucho menos a uno enfurecido. Reprendió ella, mirando a su sobrino, que se quedó pensativo. Tajima se burló. Es joven y tonto. Dijo. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo hasta que él finalmente suspiró y admitió otro hecho real. Pero tiene una mente aguda. Enfurece mucho, pero es un dragón de verdad. Nunca pensé que mi hijo despertaría nuestros preciados ojos y eso me da esperanzas para él.
Pero es terrible con el ninjutsu, dijo Tajima amargamente. Entrecerró los ojos cuando su querida hermana tuvo ese mismo brillo divertido en los ojos. Hermano, a veces eres bastante denso, se burló Naori. Cuidado, le advirtió Tajima, mientras ella levantaba una ceja. ¿O qué? ¿Me harás daño? A tu única hermana, dijo Naori. Tajima apretó los dientes con fuerza, pero no dijo nada más. Porque ella tenía razón, a pesar de los defectos de su casa, su única gran cualidad era que se preocupaban de verdad por sus seres más queridos. A menudo les había llevado a cometer grandes locuras y a sufrir, pero también había mantenido a los Uchiha más fuertes. Los Senju no eran los únicos que conocían el amor por su propia especie. A los Uchiha simplemente les resultaba difícil expresar tales emociones debido a sus rígidas costumbres y a su sociedad de corazón duro. Y esto era más evidente para Tajima con su relación con Naruto. Madara es su heredero y el indicado para liderar el clan en el futuro. Pero necesitará a su hermano, ahora más que nunca. Sin embargo, los chicos son diferentes. Tú tomas a Madara bajo tu tutela, y yo tomaré a Naruto bajo la mía, ofreció ella. No. Son mis hijos, y yo los entrenaré, dijo Tajima con firmeza, pero ella se limitó a señalar el ojo amoratado que le había regalado su hijo menor. Los jóvenes dragones son criaturas peligrosas, hermano. Has hecho bien con Madara y el resto de tus hijos, pero Naruto es salvaje. Se parece más a mí y cuanto más intentes reprimirlo, más se rebelará y quemará a todos los que le rodean. Necesita un toque diferente, insistió ella, mientras él gruñía. Solo lo harás más blando, dijo Tajima. La mirada gélida que recibió de su hermana le hizo lamentar sus palabras. Gran parte de su poder provenía de las alianzas y relaciones comerciales que ella mantenía para su casa, aportando dinero, recursos y apoyo que les ayudaba a luchar contra los Senju. Naori era gentil y amable, pero era implacable con los que se cruzaban con ella, incluido su hermano. Lo siento, dijo Tajima de mala gana. Ella le dedicó una sonrisa fácil que hizo desaparecer su amargura. Naori nunca se regodeaba del poder que tenía en sus manos y simplemente se conformaba con apoyarle desde la sombra siempre que le diera el respeto que merecía. Eran completamente diferentes, pero eso no hacía que la quisiera menos. Bien. Encárgate del chico. Dios sabe que no puedo, murmuró el hombre, ganándose una breve risa de ella. Lo prometo, hermano, dijo Naori. Madara lo encontró todavía sentado cerca de aquel lago incluso después de que la luna hubiera llegado al cielo nublado. El pequeño se tensó al sentir la presencia que se acercaba, pero se relajó un poco al ver que era su hermano mayor. Tomó asiento junto al chico, que seguía sin decirle una palabra, por lo que Madara le puso una fiambrera en los brazos. Come, insistió. No tengo hambre, protestó Naruto, y se fijó en una fiambrera similar en el regazo de su hermano mayor. Madara enarcó las cejas ante el desafío, pero tampoco había esperado otra cosa. Su hermano era testarudo, después de todo. Izuna habría sabido cómo hacerle aceptar, pero ahora se había ido, y ahora dejaba a Madara la responsabilidad de cuidar a este niño. Bien. Entonces yo tampoco voy a comer, gruñó Madara, y tiró su fiambrera al lago. Los ojos de Naruto se abrieron cómicamente al tiempo que lanzaba un grito ahogado que pronto se convirtió en un gruñido furioso mientras miraba a su hermano. Un acto que le habría parecido extraño no hace unos días, pero ya no eran los mismos chicos. Idiota, escupió Naruto, lo que solo hizo que Madara esbozara una amplia sonrisa mientras se tumbaba en el puente de madera. Si no quieres comer, bien. Pero yo tampoco voy a comer sin ti, dijo Madara. No me importa, gruñó Naruto. Madara se rió ante el desplante infantil de Naruto mientras lo maldecía varias veces. Le hacía olvidar el dolor de echar de menos a sus hermanos muertos. Y tal vez Naruto sentía lo mismo. Aún así, Naruto demostró su terquedad al no tocar la fiambrera que le trajo Madara.
Eso fue hasta que su estómago gruñó. Las mejillas del chico se sonrojaron al apartar la mirada del rostro risueño de Madara. Este le revolvió cariñosamente el pelo en un esfuerzo por hacerle devolver la mirada. Izuna, he dicho que no. Su voz se apagó en su garganta al ver que era Madara quien lo miraba con tristeza en sus ojos. Los dos hermanos se quedaron en silencio durante unos largos momentos hasta que Naruto abrió la fiambrera y le ofreció la refrescante comida a Madara. El chico seguía sin encontrar los ojos de Madara, pero el gesto lo decía todo. Con una sonrisa, Madara tomó la cuchara y tomó el arroz. Pero en lugar de comerlo él mismo como quería Naruto, le presentó la comida al chico. Naruto le devolvió la mirada pero Madara no se movió. El aroma de la comida fresca fue demasiado para el pequeño que no había comido nada desde la mañana y finalmente tomó su primer bocado. Comieron en silencio con Madara ayudando a Naruto a comer y haciendo lo mismo para él. Eso le daba paz y le hacía olvidar su propio dolor mientras se concentraba en su hermano. Pero la siguiente pregunta de Naruto le sorprendió. Hermano, ¿hay alguna forma de traerlos de vuelta? ¿Un jutsu? ¿Una técnica? Preguntó el niño esperanzado, mirando a su hermano pródigo con tal desesperación que hizo que Madara se entristeciera. Todos se han ido, Naruto. Lo siento. Respondió Madara con tristeza. Se sintió realmente mal por haber frustrado las esperanzas del niño, pero el propio Madara sabía que no era posible. Sus hermanos estaban muertos, sus cuerpos reducidos a cenizas como exigía la costumbre. Los echo de menos. Susurró Naruto. ¿Incluso a Inabi y a Yashiro? Preguntó Madara con curiosidad, sabiendo que los gemelos no habían sido amables con el chico. Sí. Eran mis hermanos, todos ellos. Dijo Naruto. El corazón de Madara se derritió al escuchar esas sencillas palabras y dejó la fiambrera a un lado para rodear con su brazo a su joven hermano y acercarlo. Para su sorpresa, Naruto no cedió y se enterró en el costado de Madara. Yo también los extraño. Y siento no haber estado ahí para ti. Dijo Madara, dándose cuenta ahora de que se había equivocado al ignorar a su hermano pequeño durante tanto tiempo. Naruto no dijo nada, lo que hizo que Madara entrara en pánico. Solo no me dejes. Pidió Naruto. Madara luchó contra sus propias lágrimas mientras abrazaba aún más a su hermano pequeño. Nunca. Prometió Madara. Sin embargo, incluso mientras decía eso, una sonrisa divertida llegó a sus labios, una que Naruto no dejó de notar. Deja de deprimirte y cavilar todo el tiempo, o te daré un golpe en la cabeza. Se burló Madara, solo para recibir una sonrisa de su hermano. ¿Cómo vas a pegarme si eres gordo y lento? Preguntó Naruto. Madara parpadeó y miró su propio cuerpo para ver si había ganado algo de peso solo para encontrar su cuerpo normal, delgado y en pie. También se dio cuenta del peso de su hermano en su lado desapareciendo seguido de una pequeña roca golpeando su cabeza. Los ojos de Madara se crisparon al ver a su hermano pequeño de pie en el lago, riéndose a carcajadas de la jugarreta que le había hecho a su hermano mayor. Naruto gritó cuando Madara rugió y cargó tras él. Corrió cada vez más rápido, pero Madara finalmente se abalanzó sobre él haciendo que perdieran el control de su chakra mientras ambos terminaban estrellándose en el frío lago. Volvió a nadar hacia la superficie y respiró aire fresco solo para ver a Madara esperándole. Tragó saliva, pero su hermano se rió, y Naruto rió junto a él, olvidando el dolor de sus respectivos corazones. Sin que ambos hermanos lo supieran, Naori y Tajima sonrieron desde su posición en los árboles. Al día siguiente, Naruto se sorprendió al verla. Apenas tenía vagos recuerdos de su tía en su corta vida. Recordaba su olor a flores y sus ojos amables, que le contaba historias por las noches aunque esas ocasiones fueran raras y escasas. Recordaba haber llorado por ella cuando se había ido, Izuna había dicho que volvería algún día pero él no lo había creído. Y se había olvidado de ella, lo que le hacía sentirse culpable. Al menos su sonrisa era amable y acogedora mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Has crecido mucho.
comentó Naori. Sí. Respondió simplemente Naruto. Naori frunció el ceño ante su obediente respuesta. No era el sobrino que ella recordaba, pero, de nuevo, había estado fuera durante casi 2 años y conociendo a Tajima, este chico rara vez habría tenido interacciones con el sexo opuesto. Volvió a maldecir a su rígido hermano porque su tarea se había hecho más dura. Habría estado bien que esta incomodidad no existiera entre ellos. Ya que has despertado tu Sharingan, Tajima ha considerado oportuno que yo me encargue de tu entrenamiento mientras él hace lo mismo con Madara. Dijo ella pacientemente, mientras su rostro caía. Oh. Fue todo lo que Naruto dijo, incapaz de ocultar que se sentía traicionado porque su padre volvía a ignorarle en favor de sus hermanos mayores. Pero no debería haber esperado otra cosa. Naori se arrodilló a su altura y le agarró suavemente las mejillas, haciendo que la mirara a los ojos. Le costaba creer que aún quedara tanta bondad en él a pesar de lo que había visto. Él quería entrenarlos a los dos juntos, pero yo te pedí para mí. Dijo ella con una sonrisa, mientras los ojos de él se abrían de par en par, con sorpresa y un toque de esperanza. Le dolía verlo aferrarse a pequeñas migajas de afecto y cuidado de su propia familia, pero solo la hacía estar más decidida a cambiar este error. ¿En serio, Oba-san? Preguntó Naruto, y vio cómo las cejas de ella se crispaban ante el término que había utilizado. Sí. Y me llamarás solo Naori. Informó ella. Pero... Ella le pinchó en la frente, ganándose un grito seguido de un ceño fruncido que se convirtió en una sonrisa traviesa cuando él le hizo lo mismo con el dedo meñique. Naori sonrió al ver su expresión de triunfo, tal vez su salvaje sobrino seguía vivo ahí dentro después de todo. Me alegro de que hayas vuelto. Te he echado de menos. Dijo Naruto con alegría. Yo también. Respondió ella. Lo abrazó pensando que su propio hijo habría tenido el mismo pelo castaño que él si Tami hubiera vivido. Le dolía cada día pensar en su amante muerto y en la familia que habían querido tener. Cuando se separaron, ella le entregó un papel que él miró con curiosidad. ¿Qué es? Preguntó Naruto. Tajima me habló de tus problemas con el ninjutsu de fuego. Dijo ella. Él se encogió y miró hacia otro lado, avergonzado, pero ella le agarró la mano haciendo que volviera a mirarla. No es necesario que todos tengan los mismos tipos de chakra. No todos los Uchiha son maestros del fuego. Sugirió ella, ganándose el ceño de él. Pero soy un dragón. Dijo Naruto. Naori se rió amablemente de su tonto comentario. La obsesión de su clan por autoproclamarse descendientes de esa mítica criatura que pudo o no haber existido era bastante fuerte. Bien, pequeño dragón. Entonces, me gustaría que vertieras tu chakra en el papel. Instruyó ella. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Tragó saliva cuando las cejas de ella se movieron con fastidio, pero a diferencia de sus hermanos mayores gemelos, ella no le dio un golpe en la cabeza. Solo hazlo, por favor. Te sorprenderás. Dijo ella. De acuerdo. Respondió Naruto. Vacilante, vertió parte de su chakra en el extraño papel, claramente preocupado y emocionado por los resultados. Frunció el ceño cuando la mitad del papel se mojó y la otra mitad se arrugó. Al mirar a su tía, vio que parecía bastante sorprendida. ¿Qué significa? Preguntó Naruto con curiosidad. Significa que eres un usuario del tipo agua y rayo. Todavía puedes usar los otros 3 tipos de chakra y sus jutsus, pero será un reto. Pero el agua y el rayo son tu fuerza, algo que realmente puedes dominar. Explicó Naori. ¿Pero un Uchiha no debería ser un usuario del fuego? Cuestionó Naruto con el ceño fruncido. Si todos nosotros fuéramos usuarios de fuego, entonces sería fácil para el enemigo derrotarnos. Necesitamos tener diversidad en nuestras filas y en los ataques. Madara es un excepcional usuario de fuego y viento. Con esto, puedes complementar a tu hermano en el campo de batalla y cubrir su espalda. Dijo ella. Naori vio que su cuidadosa explicación había tenido un impacto en él, ya que su ceño fruncido desapareció.
Seguía queriendo dominar el fuego, pero relacionar su habilidad sobre el agua y el rayo con la de proteger a su hermano mayor le había hecho aceptar mejor su poder diferente. ¿Qué tipo eres? Preguntó Naruto. Fuego y rayo, pero también conozco algunos buenos jutsus de agua, sin embargo, dominarlos será tu trabajo. Pero no veo por qué con tu Sharingan debas tener mucha dificultad. Dijo Naori. Entonces vamos a trabajar, exclamó Naruto. Naori parpadeó cuando el chico gritó emocionado antes de correr hacia el lago para comenzar su entrenamiento. El chico era hiperactivo, pero también podía resultar beneficioso para su entrenamiento. Lo que también había querido decirle era que, además de su entrenamiento en el combate, también se encargaría de enseñarle en materia de política de clan y arte de la diplomacia. Algo que Tajima no pudo enseñar a sus hijos en 1000 años. Madara no tenía la paciencia ni el tacto para las habilidades blandas, él era más bien un guerrero, pero Naruto tenía facilidad de palabra y esta habilidad, si se moldeaba adecuadamente, podría resultar beneficiosa para su clan en el futuro. Madara sería el próximo líder de su clan, pero si los Uchiha ganaban, necesitaría que su diplomático y razonable hermano reuniera nuevos aliados y también hiciera que los perdidos volvieran a su lado. Era la única manera de debilitar y derrotar a los Senju. Con esos pensamientos, Naori se dirigió hacia su sobrino en el que podía ver a su sucesor. Naori observó sorprendida cómo su sobrino seguía los sellos de sus manos a la perfección sin cometer un solo error. Sus ojos rojo oscuro miraban atentamente sus movimientos y los captaban magníficamente. Había escuchado historias sobre el Sharingan y su poder, pero ahora lo estaba viendo en la realidad. Ella lanzó un pequeño dragón de agua en su dirección y él replicó su acción lanzando una versión más pequeña de su propio dragón de agua. Las dos bestias se enfrentaron ferozmente, pero su poder sobre el agua se impuso y la bestia de ella fue derrotada. Aún así, ella no le dio tregua y se lanzó directamente a por él. Sus espadas chocaron a continuación y ella puso mucha fuerza, pero él paró sus golpes con facilidad. No trató de abrumarla porque era inútil debido a su fuerza superior, pero su velocidad era peligrosa. Sabía que era más pequeño y lo utilizaba en su favor apuntando a sus piernas e incluso a su órgano sexual. De repente, él se dirigió a sus piernas, haciéndolas saltar en el aire por reflejo. Fue entonces cuando ella cometió el error de mirarle a los ojos. Se quedó helada. Al segundo siguiente, una espada apuntaba a su corazón y su sonrisa de triunfo era claramente visible en su rostro. Yo gano, dijo Naruto. Es así. Naruto se congeló cuando la voz de ella resonó detrás de él y una afilada hoja le apuntó al cuello. La Naori que tenía delante se desvaneció en el humo. Clon de sombra. Se dio cuenta Naruto. Maldita sea. Maldijo el chico, ganándose un golpe en la cabeza. Lo has hecho bien. Pero te falta experiencia, no seas arrogante solo porque tengas el Sharingan, porque tu enemigo siempre tendrá sus propios trucos. Y asegúrate siempre de arrancarle la cabeza al enemigo a la primera oportunidad. Las extremidades y los órganos pueden perderse, pero no pueden impedir que un guerrero siga luchando. Pero una cabeza perdida sería su fin, advirtió ella, retirando su kunai del cuello. Naruto se giró para verla empapada de pies a cabeza. Su largo pelo morado completamente mojado y su vestido abrazando su figura de mujer. Se sonrojó y apartó la mirada. Naori enarcó una ceja ante su reacción, más aún cuando se dio la vuelta. Naruto, ¿qué estás haciendo?, preguntó ella seriamente. Tú, bueno, no es honorable, tartamudeó él, haciéndola sonreír. ¿Quién iba a pensar que el mocoso tenía decencia a diferencia de la mayoría de los varones de su clan? Pero su honor era su defecto y podía hacer que lo mataran. ¿Has visto a una mujer desnuda?, inquirió ella, preguntándose en qué había entrenado su hermano a sus chicos. Las kunoichis habían sido la muerte de muchos grandes guerreros con su seducción. No. Es asqueroso, dijo Naruto. Naori no pudo contener la risa al escuchar su comentario.
Algún día se arrepentiría de haber dicho tal cosa y diría lo contrario. Naori estaba segura, pero eso era para otro momento. Sin embargo, no pudo resistir la oportunidad de burlarse más de él. Era adorable. ¿Por qué lo crees?, preguntó ella. Pudo sentir cómo fruncía el ceño al ser empujado más allá en este incómodo tema. Así que ella endulzó el trato. Respóndeme y te enseñaré algo nuevo, le ofreció ella, y él se volvió vacilante. Sus ojos seguían mirando el lago bajo ellos. Al chico le encantaba aprender más. Yo, no sé, tu pecho es raro, e Inabi dijo que no tienen, pues, ya sabes. Se sonrojó carmesí, incapaz de terminar sus palabras a pesar de su generoso ofrecimiento. Naori sonrió, pero le acarició suavemente la cabeza. Muy bien. Tal vez algún día cambies de opinión. Pero siempre ten cuidado con las mujeres, Naruto. Ellas pueden dar la vida pero también quitarla. Tú eres honorable en ese aspecto y quiero que sigas siendo así porque eso evitará que cometas errores, advirtió ella. Sí, contestó Naruto, sin entender lo que quería decir, pero decidiendo seguir su consejo. Vio que el sol de la tarde brillaba con fuerza junto con el gemido de su estómago mientras se rascaba la nuca. Ven, vamos a comer, le ofreció ella, mientras sus ojos se iluminaban. ¿Ramen?, preguntó Naruto. Se golpeó la frente ante su malsana obsesión. Izuna le había mimado sin límites en este terreno. No, tonto. Algo sano que permita que tu cuerpo crezca grande y fuerte como Madara. ¿Eso es lo que quieres, no?, preguntó ella con seriedad, sabiendo que siempre tenía que vincular sus exigencias a su beneficio o él protestaría. Muy bien, suspiró Naruto. Bien. Después tendremos nuestras lecciones académicas, dijo Naori con una sonrisa. ¿Qué?, protestó Naruto en respuesta. Escapar de la ciudad siempre había sido una actividad divertida para él. Conseguir pasar los guardias que siempre se jactaban de que nadie podía entrar o salir sin su permiso le hacía reír. El único inconveniente era que había hecho que Izuna se preocupara y por eso no lo hacía más a menudo. Pero su hermano se había ido. Naruto intentaba vivir de nuevo. Disfrutaba del creciente afecto que Madara mostraba hacia él y el regreso de su tía había empezado a llenar el vacío de su corazón. Naori era amable con él, pero bastante estricta cuando se trataba de su entrenamiento. Era atrevida y no dudaba en incomodarlo con su cuerpo o con su aborrecible amor por los libros. Todavía se estremecía al recordar que había pasado toda la tarde aprendiendo sobre diferentes clanes ninja y sus historias. ¿Quién lideraba esos clanes, los nombres de sus hijos y qué partes del mundo controlaban? La información era demasiado para él, pero Naori se empeñó en que la aprendiera. Cuando él había argumentado que tenían sirvientes para recordar esa información, ella le había dado un golpe tan fuerte que aún le dolía. Después de eso, él se puso en la fila y ella recompensó su cooperación llevándolo a comer helado con ella. Corrió por los vastos bosques disfrutando de la sensación del aire frío que golpeaba su piel. El sonido de las hojas que crujían y los animalitos que se alejaban de él le hacían reír. Este era el verdadero significado de la libertad. Aquí, en la naturaleza, no tenía que fingir. No tenía que cuidar sus modales y elegir cuidadosamente cada palabra. Podía decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y eso le daba una alegría inmensa. A su padre no le importaba dónde estuviera y tampoco le importaría que estuviera en casa por la mañana. Madara tenía un sueño profundo y siempre dormía en su habitación personal, así que no había posibilidad de que su hermano lo descubriera desaparecido de su casa. Naori estaba ocupada haciendo algo de trabajo y dudaba que tuviera la necesidad de verle a estas horas de la noche. Izuna había sido el único que se preocupaba y se aseguraba de que estuviera en su cama la mayoría de las veces. Naruto detuvo su carrera cuando el recuerdo del último aliento de su hermano lo golpeó de nuevo. Sé feliz, hermanito. Madara le había advertido que no se aferrara demasiado a la tristeza y estar cerca de Naori le ayudaba.
Sin embargo, también echaba de menos la sonrisa de Izuna, sus comidas de ramen y los largos paseos por la ciudad. Echaba de menos los paseos a caballito que su hermano siempre le ofrecía, a pesar de los ceños fruncidos que se ganaba de los demás miembros del clan. Luchó contra las lágrimas y corrió rápido sin importarle dónde pisaba. Solo si hubiera sido más rápido, solo si hubiera sido más fuerte. Sus hermanos seguirían vivos. ¿Por qué había sido tan débil? Gritó de dolor cuando la rama del árbol que tenía bajo sus pies se rompió y le hizo caer por la pequeña colina. Intentó agarrarse para detener la caída y sintió que el terror se apoderaba de su corazón cuando el profundo valle comenzó a acercarse cada vez más, pero no había nada a lo que agarrarse, nada que detuviera su descenso hacia la muerte, y su corazón se detuvo cuando sintió que el suelo desaparecía de debajo de él. Cerró los ojos sin querer ver cómo moría de forma horrible. Todo era tan oscuro y frío mientras seguía cayendo. No sabía qué se apoderó de él, pero abrió los ojos solo para ver su vida pasar ante sus ojos. Todos los buenos y malos momentos, los recuerdos de sus hermanos, sus victorias y derrotas, las lágrimas y las alegrías. Tal vez los volvería a ver muy pronto. Sin embargo, todos esos pensamientos desaparecieron de su mente cuando en la oscuridad vio algo. Estaba distante, pero cada vez más grande. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver algo que detuvo su corazón. El par de ojos rojos profundos llenos de odio. Se quedó mirando conmocionado el par de ojos de color rojo intenso que ardían con tanto odio y rabia. En ese momento, supo que su muerte sería mucho más horrible y dolorosa de lo que había imaginado. Sin embargo, a medida que sus últimos momentos transcurrían y se acercaba más y más a la forma naciente oculta en las oscuras sombras que burbujeaban con una monstruosa cantidad de negatividad, algo dentro de él se rompió. Eres la sangre del dragón. Recordó las palabras de su padre a sus hermanos mayores cada vez que se encontraban con algo imposible de realizar. Esas palabras siempre habían entusiasmado a Inabi y a Yashiro, y habían hecho que tanto Izuna como Madara se volvieran más audaces, pero nunca había entendido el significado que había detrás de esas simples y tontas palabras. Sin embargo, cuando la muerte se acercó a él, fueron esas mismas palabras simples y tontas las que le dieron fuerza. Un dragón nunca se rinde, un dragón nunca se inclina ante nadie, un dragón lucha y lucha hasta derrotar a sus enemigos. Tomando 2 kunais afilados de su bolsa, los envió volando hacia las paredes de roca cercanas, pero no antes de atarles alambre ninja. Por una vez, agradeció las advertencias de Izuna de estar siempre preparado, incluso si solo salía a pasear cerca de las fronteras de su clan. Cuando las armas se conectaron, agarró un extremo de las cuerdas que le hicieron volar directamente hacia la roca cercana. Cuando sus pies conectaron con la dura superficie, estaba preparado e inmediatamente canalizó chakra que le hizo adherirse firmemente a la superficie. Soltó su tanto justo a tiempo cuando la criatura que tenía debajo gruñó con furia, lo que provocó temblores en el oscuro valle. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una enorme cola surgió de las sombras apuntando directamente a él. Decidido a sobrevivir, corrió por la superficie rocosa a una velocidad de la que nunca se creyó capaz. Enormes trozos de roca y escombros volaron por encima de él cuando la cola destrozó el lugar en el que se encontraba. Su enemigo era más inteligente de lo que pensaba en un principio, ya que seguía lanzando más y más colas gigantes en un esfuerzo por salpicarle los sesos, pero él siempre había sido más rápido que todos sus hermanos, y a pesar de su deseo de volver a ver a sus hermanos muertos, ahora se daba cuenta de que a Madara se le rompería el corazón si él moría. Su hermano mayor no era malo, aunque hubiera estado distante todos estos años, y Madara había demostrado que se preocupaba de verdad por él, y ahora quería conocer a su hermano mayor y único vivo, para apoyarlo, para protegerlo igual que Izuna lo había protegido a él. Y por ese único deseo no se rendirá. Encontraría una forma de sobrevivir sin importar a quién o qué tuviera que enfrentarse. Volver a subir no era posible porque la criatura estaba empeñada en impedir esa posibilidad, así que eso le dejaba una sola opción.
Cuando el suelo se acercó a su alivio, dio un rápido salto evitando por poco morir aplastado por cortesía de otra cola. Inmediatamente adoptó su postura de combate y activó su preciado doujutsu mirando a la enorme criatura. Lo que vio le sorprendió y le aterrorizó. Parecía que no era el único que experimentaba esos sentimientos, ya que la bestia, ahora revelada, se estremeció cuando sus aterradores ojos rojos vieron a su enemigo. «Esos ojos», dijo la bestia. Su voz era aún más pesada y retumbaba en el valle vacío como un grito de guerra. A pesar del creciente miedo en su corazón, Naruto agarró su tanto con firmeza mirando al enorme zorro de 9 colas que estaba frente a él. Un Uchiha. El odio y la ira en los ojos del monstruo se multiplicaron por 10 mientras gruñía. ¿Vas a atacarme de nuevo?, preguntó el chico con una voz inquietantemente tranquila. El zorro se detuvo momentáneamente mirando al pequeño enano y se sorprendió cuando el mocoso no había intentado huir. O era tonto como la mayoría de los niños, especialmente los de su loco clan, o era más audaz de lo que Kurama había imaginado. «No tienes miedo», dijo el zorro. Fue solo una declaración del zorro, pero no evocó ni una sola reacción del estoico niño. Cuando el monstruoso animal miró con más fuerza al insecto que tenía delante, fue entonces cuando el niño habló. «Soy un shinobi. No te mataré si me dejas ir, pero si insistes, lucharé contra ti», respondió el chico con fiereza. La bestia se rió. «¿Qué te hace pensar que un estúpido enano como tú puede hacerme siquiera un rasguño? Puedo aplastarte en un instante, mocoso», se burló el zorro. «Tal vez, pero seguiré luchando con todo lo que tengo», dijo Naruto. «¿Por qué?», preguntó el zorro curioso. «Porque no quiero morir», respondió Naruto. La bestia volvió a reírse de la penosa respuesta que se esperaba de todo humano, pero la mirada del chico le inquietó porque ni estalló de ira ni siquiera frunció el ceño. Le devolvió la mirada con la misma determinación que hizo que el zorro sintiera curiosidad. La mayoría de la gente se habría meado, se habría defendido o simplemente habría intentado huir. Este pequeño no había hecho nada de eso. «Morirás. Ya sea en mis manos o en las de algún otro shinobi imbécil de ahí fuera. Los niños como tú no sobreviven mucho tiempo en este mundo, y sin embargo sigues luchando. ¿Por qué?», preguntó el zorro con curiosidad, manteniendo momentáneamente a raya su deseo de aplastar al chico aunque solo fuera para encontrar su respuesta. Hacía bastante tiempo que otro humano insensato no se cruzaba en su camino ni intentaba atacarle. «Mi hermano estaría triste si yo muriera, y no quiero que vuelva a estar triste». «Ya no», respondió el niño con tranquilidad. El zorro se quedó en silencio mirando al chico con una mirada que el pequeño Uchiha no podía entender. Justo cuando pensaba que la bestia estaba a punto de atacar de nuevo, habló. «Ya estás bastante maldito por haber nacido en ese culto loco que llamas clan, y lo que es peor, has heredado estos miserables ojos cuando pensaba que no volvería a ver este poder en mi vida. ¿Crees que te harán poderoso? Todo lo que estos ojos han traído a su portador es miseria y dolor. En realidad, sería una misericordia que te matara aquí», dijo el zorro con franqueza. El chico no dijo nada y solo apuntó con su tanto hacia adelante, lo que hizo que la bestia se burlara. «Vete. Te perdono tu lamentable vida», se burló el zorro. Naruto parpadeó sorprendido sabiendo que probablemente se le había dado una oportunidad única en la vida, algo que esta bestia no le habría dado a nadie más. Sin embargo, no quería darle la espalda al zorro solo para ser apuñalado por la espalda. La criatura debió reconocer la mirada haciéndola gruñir. «No voy a mostrarte piedad, chico estúpido. Cualquiera que haya empuñado el Sharingan antes nunca tuvo un buen destino, todos mueren gritando de dolor. Llegará un día en que desearás que te mate aquí», advirtió el zorro. «Eso ya lo veremos», respondió Naruto tajantemente. «Tienes agallas. Bastante impresionante para un mocoso de mierda», dijo el zorro divertido. «No le diré a nadie encuentro ni del hecho de que vives aquí tan cerca de nuestras fronteras. Tienes mi palabra»,
dijo Naruto honestamente, colocando su arma de nuevo en su funda. Cuando volvió a mirar al zorro, parecía aún más decepcionado que antes. No solo perteneces a un clan de locos, sino que eres un tonto aún más grande con ese sentido de la lealtad y el honor que tienes hacia tu clan. ¿Te hace sentir mejor?, gruñó el zorro, recibiendo una mirada gélida del chico. Quizá mi familia esté loca y yo también, pero sin mi lealtad y honor, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo lucharé, moriré por mi familia sin importar lo malos que digas que son. ¿Por qué luchas tú?, preguntó Naruto con dureza. El aire que los rodeaba se llenó de odio e ira mientras el zorro miraba al suelo siseando ferozmente. Vete. Antes de que decida matarte, dijo el zorro. Naruto no necesitó más advertencias, ya que saltó sobre la superficie de la roca y al instante comenzó a correr hacia la superficie a gran velocidad. Mientras seguía huyendo, echó de menos al zorro que miraba su forma de desaparecer con el ceño fruncido. Niño tonto. No dejó de correr ni siquiera cuando salió del oscuro valle, sus piernas se negaban a detenerse mientras pasaba entre los árboles a gran velocidad. Su corazón amenazaba con salírsele del pecho y sudaba profusamente mientras seguía recordando lo que había encontrado momentos atrás. Y lo que es más importante, había sobrevivido gracias a una suerte realmente asombrosa, porque no había forma de que él pudiera derrotar a ese monstruo, ni siquiera Madara, ni ningún otro Uchiha, ni siquiera su propio padre podría derrotar a esa bestia. Había sentido ese interminable mar de chakra vil en esa bestia, sintió su odio, la ira, el deseo de asesinar. Ni siquiera el clan Uchiha al completo podría derrotar a ese monstruo. Por eso había prometido no decir la ubicación del zorro a nadie, no sea que algún idiota salga a tratar de esclavizar al monstruo solo para que lo maten. Si las cosas hubieran sido diferentes, se habría visto obligado a luchar contra el zorro, y habría muerto, no había duda de ello. Pero extrañamente, la bestia le había perdonado la vida y sus palabras. ¿Qué quería decir con que los Uchiha estaban locos? Seguro que su familia era muy estirada y arrogante, pero no podían estar locos. Se negaba a creer eso, sin importar lo que dijera ese estúpido zorro. El Sharingan solo trae dolor y miseria. Todo lo que había escuchado de cada uno de los Uchiha era lo grandioso que era este poder, o lo afortunado que era Naruto al despertarlo, pero si pudiera cambiar estos ojos por sus hermanos muertos, Naruto lo haría sin dudarlo, ya que el dolor de perderlos lo perseguía a cada momento por encima de cualquier poder que estos ojos le dieran. No valía la pena. Y al darse cuenta de ese hecho, supo que había algo de amarga verdad en las palabras del zorro. Había un montón de cosas que Naruto no sabía sobre su doujutsu, su clan, o incluso qué tipo de monstruos peligrosos acechaban en el mundo real y peligroso. Todos estos años había vivido una vida protegida bajo la vigilancia de Izuna, pero ahora ese velo estaba cayendo muy rápido. Ya había visto la barbarie y el asesinato que los seres humanos eran capaces de infligirse unos a otros, el dolor de perder a tus seres queridos ante tus propios ojos, el poder del odio que podía llevar incluso al hombre más noble o más débil a la locura momentánea, del interminable deseo de los hombres de tener cada vez más poder y mayor ambición. Finalmente, se detuvo al llegar al asentamiento del clan y al pasaje secreto que había creado para sí mismo a lo largo de los años. La cabeza le daba vueltas por todos esos pensamientos agobiantes, pero si una cosa era cierta era el hecho de que el clan Uchiha era su familia. El extraño pero bondadoso Madara era su hermano, la atractiva pero estricta Naori su tía, y el ambicioso y frío Tajima su padre. Caminando hacia un árbol cercano, el chico se arrodilló y colocó el filo de su tanto sobre la hierba, con los ojos ardiendo intensamente de determinación. Izuna, Yashiro, y Navi. Deseaba ver siquiera un reflejo fantasmal de sus hermanos perdidos, pero todo lo que veía era la corteza en blanco del árbol que tenía delante. Los protegeré a todos, pase lo que pase. Respirando profundamente, dijo la palabra sobre la que viviría su vida. Lo prometo.
Naruto se sorprendió bastante cuando recibió la citación y tuvo que prepararse apresuradamente para no llegar tarde, ya que aquel hombre nunca toleraba ninguna debilidad o letargo. Fue por eso que Naruto se encontró vistiendo sus mejores ropas del clan y poniéndose su armadura recién forjada. Estaba completamente armado para estar listo para la sesión diaria de entrenamiento que definitivamente tendría con Naori después, pues sin importar la razón un Uchiha entrenaba todos los días. Cuando se encontró con el hombre cerca del templo sagrado, el aire que los rodeaba se volvió gélido mientras ambos se miraban. Y entonces Tajima hizo algo que Naruto nunca vio hacer, al menos con él. Sonrió. Pero no era de alegría ni de orgullo, sino de una ambición y unos planes aún mayores los que acechaban en los ojos del hombre. Naori me ha dicho que tienes potencial, dijo Tajima con franqueza, entrando directamente en materia sin ningún tipo de galantería. Bueno, ella no es ciega, a diferencia de pocas personas que conozco, respondió Naruto con frialdad, ganándose una ceja levantada de su padre. ¿Me odias, chico?, preguntó su padre. Naruto prefirió no responder y se conformó con lanzar una mirada feroz que hizo que Tajima mirara hacia el asentamiento de su clan situado bajo la montaña en la que se encontraba el templo. Siempre has sido divertido, extraño e inocente. Lo creas o no, no te odio, pero tampoco te quiero, dijo Tajima. El niño de apenas 6 años había sabido este hecho toda su vida, pero oírlo en palabras fue como si le clavaran una espada brutalmente en el corazón, y le dolió, pero no parpadeó, no lloró, no miró fijamente. Se quedó mirando.